Listos. Arrancamos con todos. Buenas noches, buenas noches. A ver, Katy, Mario, estamos también con Neisser, arrancando con Alejandra, está Fernando, está René, ¿quién más? Y tengo a Juliani Martínez, dice acá. Juliani Martínez. Ok. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo Eh, han estado? muy mm, Juliani. buenas tardes. Inge, no es Andrés Pérez, sino que Ah, primera vez que me conecto, por lo que en mi casa no hay luz, me están prestando un teléfono está de perfecto. otro lado. Andrés, Entonces es Andrés. Andrés Pérez de Administración. Ok, perfecto, Andrés. No te había visto antes por acá, Andrés. Sí, lo que pasa es que tuve un problema con la plataforma y recién estoy con eso que ahorita ando sin luz. Eso tengo que irme y se me complica un poco. ¿Ya? Bueno, Entonces eso quería ver. Yo el deber de ayer sí presenté, pero vi que había también una prueba que habían dado hasta el domingo. No sé cómo podría arreglar esa situación. a ver, Andrés, no me acuerdo quién más tenía el mismo caso, por ahí creo que Katy o Ariana, que también me aparecieron esta semana en clases, y no sé si alguien más se atrasó, pero la indicación es general, ¿sí? Si tienen este tipo de problemas, por favor, se dirigen al coordinador de la carrera, le envían un correíto, se ponen en contacto con él, ¿sí? Y le explican todo lo que tengan que explicarle. Si él les justifica, yo no tengo ningún problema en habilitarles nuevamente la plataforma, en abrirles el tiempo para que presenten el deber o la prueba, por mí no hay ningún problema, ¿ok? Pero tiene que autorizarles el coordinador, ¿ya? Entonces, por favor, te diriges a él o se dirigen a él y que les autorice. ¿Listo? Él se tiene que comunicar conmigo y darme esa indicación. Caso contrario, yo no puedo hacer nada. ¿Hecho? Listo, listo, Inge, muchas gracias. Ya, Andrés. Con todo lo que sí, más bien te aconsejo, Andrés, en este caso tuyo, sobre todo porque estamos miércoles de la segunda semana, estamos justo hoy cumpliendo, estamos llegando a la mitad de nuestro módulo, ¿sí? Esta semana, hasta el día viernes, terminamos la segunda unidad, tenemos otra prueba más y bueno, si no haces pronto, Andrés, las cosas se te van a acumular y entonces luego va a ser más difícil que podamos trabajar. De hecho, ayer presentamos, bueno, habilité yo una tarea para todos ustedes, así que tienen que presentar igualmente hasta el domingo y como les digo, el fin de semana no dejen para el último. Luego me van a decir, no, es que nos mandó deber y prueba para el fin de semana. Mentira, desde hoy miércoles está habilitada la tarea y el fin de semana habilito la prueba porque recién el viernes terminamos la unidad, ¿ok? Bueno, empezamos entonces, chicos, con eso, ¿ya? A ver, ¿qué recuerdan del día de ayer? ¿Quién me da un breve resumen de lo que vimos el día de ayer? Lo que vamos a ver hoy día es cortito, es más bien concatenar algunas cositas que ya hemos visto y hacerlas un solo conjunto, nada más. Pero es importante que vayamos, como siempre les digo, recordando qué es lo que se vio y manteniendo los conceptos, las ideas bastante frescas. A ver, Ariana, a ver, Ari, ¿te acuerdas un poquito de lo que vimos del día de ayer? Refresquemos memoria, modo de lección. ¿Qué vimos del día de ayer, Ariana? Ariana sí estuvo ayer con nosotros en clases. A ver, Ariana, ¿se fue Ariana? ¿Se nos fue? Sí, no, se nos fue. Ah, no, aquí está. A ver, Ariana, nada, a la una, a las dos, a las tres. Neisser no estuvo ayer. Hola, Mario. profe, buenas noches, Ay, ahí sí, Ariana. profe. Ahí sí te escuché. ¿Qué pasó? Perdón. Profe, vimos esa que era los... Tenía un nombre raro, que era como holders, algo así. No se me ría ya, pero era eso. Los stakeholders, ya, muy bien. Ese mismo. Tienen que acostumbrarse, chicos, a esto. Entonces hicimos como... Tienen que acostumbrarse, decía, porque hoy, como ayer les decía brevemente, pero ya en el mundo moderno hay, lógicamente, muchos términos que utilizamos sin darnos cuenta, pero son de nuestro diario vivir. El merchandising, el branding, ¿sí? Por poner ejemplos. Entonces, tienen que ya este tipo de palabras o aprenderse o darse a la idea de qué es lo que significan para poder darnos el concepto. Ok, Ariana, perdón, nada más de eso. A ver, cuéntame, ¿qué más te acuerdas de ayer?
de estos grupos de nombre raro. Entonces habíamos hecho, por ejemplo, eso del caso del proyecto del reciclaje. Entonces veíamos como los que eran activos, apoyadores, ese que me tocó a mí, por ejemplo, el de la tienda. Entonces, en ese caso era como comerciantes locales y lo podíamos ver por medio, digamos, de cómo lo podíamos influenciar, por medio de lo que eran las campañas de reciclaje, o en este caso ser como un tipo que el comerciante ofrezca descuentos, y así ganaríamos los dos dentro de los proyectos. Eso, profe. Correcto, correcto, Diana. La idea de este ejercicio que hicimos de ayer era que ustedes tengan claro justamente cómo hacer el deber, pero más que por el deber es que sepan exactamente a qué nos referimos con tanto lara lara, ¿no es cierto? Con tanta teoría. La idea es que ustedes puedan conocer exactamente a qué nos estamos refiriendo con los conceptos, con la teoría, con la materia, con todo lo que estamos hablando acá en clases, ¿sí? Como alguna vez les mencioné, no estoy acá únicamente para que me pongan allí a sonar como si fuese un radio y habla y habla y habla. Acá la idea es que ustedes también puedan participar y sobre todo aprender, por lo menos aprender un poquito, aprender algo de lo que estamos viendo acá. ¿Qué más vimos? A ver, por ejemplo, en concepto en relación a la tarea, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos en este como cuadro que vimos el día de ayer? ¿Quién me recuerda un poquito este tema? A ver, Katy estuvo ayer con nosotros. Sí estuvo Katy. A ver, Katy Chicaiza, ¿qué vimos ayer con relación a este cuadro? El cuadro era una matriz donde se identificaban los stakeholders. Perfecto. ¿Te acuerdas cuáles son los tipos de stakeholders? Son cuatro. No recuerdo. ¿Ya? A ver, habían stakeholders claves, ¿sí? ¿Te acuerdas los otros? Haz un esfuercito. Estaban los claves, que son los más influyentes, digamos, en un proyecto, ¿no es cierto? A quienes hay que tratarles mejor. Eso sí recuerdo que habían como que de los que más influyen a los que menos influyen Ya, y correcto. que deben realizar cada uno, pero no recuerdo bien. Los nombres no te acuerdas. Bueno, Katy, a ver, No, tú levanta la mano con Ariana. A ver, Ariana. Eran los activos, Activos, claves, activos, ¿qué más? A ver, Ariana. Tengo a Ariana y Alejandra. Ariana no me contesta. Alejandra, a ver. A ver, Inge, era la priorización, eran los stakeholders, claves, los activos, los pasivos y los apoyadores. Perfecto. Muy bien, Alejandra. Muy bien. ¿Qué tienen, o sea, te puedes darme una definición quizás así muy breve de cada uno? ¿Qué es lo que hace cada uno? ¿Por qué son clave? ¿Por qué son activos? En fin, ¿te animas a... A ver, silencio. A ver, los claves eran de alta influencia, o sea, la empresa iba a depender netamente de ellos. Los activos eran de baja influencia y teníamos bajo interés, si no estoy mal. Ya, Los apoyadores, los apoyadores eran igual de bajo interés y en cambio tenían alta influencia. Y ya. los pasivos eran eran los que no tomaban las decisiones, algo así. Ya, los pasivos son, bueno, totalmente lo contrario de los claves, ¿sí? Los unos son de alta influencia y alto interés, los pasivos, en cambio, en el otro extremo, son de bajo interés y de baja influencia. En el medio están los apoyadores y los activos. Los apoyadores son los que tienen una influencia baja, ¿sí? Pero un interés alto, mientras que los activos, en cambio, tienen una influencia alta y un interés bajo, ¿ok? Bueno, ahí más o menos está la idea de los conceptos del día de ayer, que son importantes porque estábamos hablando que todo esto son formas en las que uno puede identificar a todos esos grupos de interés, a todos los stakeholders, ¿sí? Que van a ser parte de nuestro proyecto, chicos. ¿Ya? Cuando uno establece una estrategia o un proyecto de responsabilidad social, deben verse involucrados
muchos, pero muchos grupos, porque no es sencillo, ¿sí? Es más, si ustedes consideran que en algún momento, pues yo he mencionado, o ustedes creen que la materia que hemos visto quizás no vale la pena, y cuando ustedes vayan a implementar un proyecto de responsabilidad social, se acuerden del profesor y digan, no, yo le voy a demostrar que esto es más sencillo de lo que nos dio tanta lata, tanta habladuría, tanta cosa, pues se van a acordar y van a decir, cierto ha sido, porque tienen que buscar la manera de influenciar, de relacionarse con absolutamente todos los grupos que van a tener que ver con el proyecto y que tienen que ver con su empresa. Sea que ustedes puedan afectarles a ellos de alguna manera, como ellos pueden afectarles a ustedes, afectar a su proyecto, ¿sí? De manera directa o de manera indirecta. Ok, bueno, para el día de hoy, dicho todo esto, nos toca ver un tema que, como les decía, es cortito. Vamos a tratar de hacerlo también lo más conciso posible. ¿Ya? Es bastante teórico, como las primeras clases que habíamos visto, y de hecho relaciona mucho lo que acabamos de ver en estos últimos 2 días con las primeras clases del módulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué vimos las primeras clases, o con qué comenzamos las primeras clases del módulo? ¿Quién se acuerda de los que estuvieron desde el principio? Tal vez Neisser, tal vez Mario, o René, o sí, Fernando creo que estuvo un poquito después, no recuerdo bien. Empezamos con los principios de la responsabilidad social empresarial. O sea, ¿Ya? en qué ámbito se manejaba, qué principios tenía, qué ética usaba, Correcto, eh, todo correcto. lo que englobaba eso. ¿Te acuerdas que veíamos estos ejemplos de lo que se puede considerar correcto o incorrecto? Ético y moral, la ética y la moral, exactamente, sí. Especialmente lo que destacaba la ética, en lo que se fija cada empresa, y lo moral de lo que actúan las personas que manejan las decisiones y en los Correcto. diferentes campos en los que podrían utilizarse o en las situaciones en las que se presentaban a lo largo de su trabajo. Sí, señor. Y lo veíamos en el plano individual, ¿no es cierto, René? ¿Te acuerdas qué es ética? ¿Te acuerdas del concepto de ética? ¿O hasta ahí no llegamos? Ética, si mal no recuerdo, era hacer lo correcto, ser justo, ¿Ya? actuar de forma justa. ¿Ya? Bueno, por ahí tienes la idea, ¿sí? Como concepto no es eso, René, ¿sí? Pero va la idea, pero claro, es justificable porque no existe una definición concreta ya que la ética es subjetiva, ¿sí? Entonces, por eso es que es complicado definirlo de esta manera. Uy, se me fue Neisser, para que se conecte de vuelta pronto. A ver, chicos, ¿por qué les hago un poco recordar esto? Porque hoy día justamente vamos a ver la ética en la gestión de los proyectos, ¿sí? Si lo que vimos en las semanas iniciales del curso era qué es ética, ¿sí? Aprender qué es ética, qué es moral, saber identificar lo uno de lo otro, hoy que ya hemos avanzado en la materia, en el módulo, y hemos visto lo que es un proyecto, lo que son las estrategias, cómo identificar stakeholders, no podemos desviarnos del tema principal, quizás, o de los principales temas de la materia, que son justamente estos, el saber qué es ética y qué es moral y cómo aplicar esto en nuestros proyectos, ¿sí? Cómo aplicar todo esto en lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Porque uno tiene que tener clara la película y no olvidarse de los conceptos, de lo que estamos justamente viendo y revisando. Es decir, si yo estoy hablando de que tengo que armar proyectos, tengo que armar estrategias, tengo que identificar a grupos de interés, no me puedo olvidar en ningún momento de la ética. Si no me puedo olvidar de la ética, que ahora, como vamos a ver en algunos ejemplos, ya viene a influenciar de manera directa en los proyectos, ¿ya? Y ojo, muchos van a empezar a relacionar con la realidad, ¿sí? Y va a ser más fácil entender todos estos conceptos que, insisto, más allá de que sean teóricos, ¿ya? Hay que saberlos aplicar después en la vida. Toca dos veces la Diría. pantalla. Ahora A ver, presiona el mouse. Andrés, silenciamos el micrófono, por favor, hasta que tengas una pregunta que hacernos, ¿ok? No hay problema. Bueno, voy a compartir pantalla entonces, chicos, y comenzamos, ¿ya? Con este pequeño preámbulo de la materia que vamos a ver de la clase del día de hoy. A ver, ¿qué pasó por aquí? A ver, tengo esta pantalla.
Listo. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Inge. Perfecto, gracias Alejandra. Ok, entonces, a ver, ya nos decía Neisser, ¿no? ¿Qué es ética? ¿Alguien se acuerda quizás del concepto poco más claro? ¿Alguien tiene por ahí en apuntes o alguien se quiere lanzar a decirme qué es ética? Lo que veíamos en las primeras clases, igual vamos a recordarlo, no se preocupen, pero quisiera saber si tienen un poquito la idea. Los que sacaron 10 en el examen, que me digan qué es ética. A ver, Alejandra. A ver, dicen, yo no saqué 10, pero sí me acuerdo A que ver, era el estudio de principios morales que gobiernan el comportamiento humano y dictan lo que es correcto y de lo que es incorrecto. ¿qué es correcto y lo que es incorrecto? Perfecto, eso es ética. Sí, eso es ética, digamos que en el plano empresarial y que digo en el plano personal. Ahora, si nosotros queremos actualizar los conceptos y aplicar esto hacia la gestión de proyectos, ¿qué podríamos decir? ¿Será parecido? ¿Será igual el concepto? ¿Será similar? ¿O en qué se puede diferenciar la ética, digamos, en el plano personal de lo que ya tiene que ver con la gestión de proyectos? ¿Será muy distinto? ¿Qué dicen ustedes? A la final, ética es un concepto general, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Justo eso iba a decir, dicen, que ética se aplicaría en este caso como tema general, o sea, abarcaría todo tipo de ámbito. Entonces, yo creería que la definición va por igual, porque igual deberíamos ver lo que es correcto de lo incorrecto o viceversa. correcto, Alejandra. La ética no puede cambiar de un momento a otro, ¿no es cierto? Sí, el concepto de ética se mantiene porque nos dicta justamente lo que es correcto de lo que es incorrecto. De allí que va atado a muchos principios éticos, a principios morales. De ahí sale justamente la moralidad, qué es moral, qué es inmoral y todo lo que ya vimos la semana pasada. Entonces, ahora cuando nosotros queremos aplicar la ética en la gestión de proyectos de RSE, viene a ser prácticamente lo mismo, pero desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Desde el punto de vista empresarial. Cuando nosotros analizábamos las diferencias entre lo personal y lo empresarial, veíamos que podían existir conflictos, ¿se acuerdan? Decíamos, una persona puede tener, no sé, el ánimo, no el ánimo, la actitud de ser una persona que se preocupa por el medio ambiente, ¿ya? Pero puede llegar a trabajar en una empresa en donde lastimosamente contamina mucho por su giro del negocio y que tiene que hacerlo. Entonces genera conflictos. Acá, en cambio, estamos hablando de un punto de vista ético en la gestión de proyectos, en cómo debemos actuar, ¿sí? Para que el proyecto salga adelante, para que la empresa no quede mal, es decir, ya desde un punto de vista empresarial, ¿ok? Entonces, sí, iniciamos con la definición y la importancia de lo que es la ética en la gestión de proyectos de responsabilidad social, que bueno, insisto, debe aplicarse a todos los proyectos. La ética no tiene diferenciación entre un proyecto y otro, o entre una empresa y otra, puede ser subjetiva, pero en el momento de actuar tiene que ser con los mismos principios, que eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la ética en la gestión de proyectos? Vienen a ser este conjunto de valores y principios, ¿ya? Que guían las decisiones de una empresa durante la planificación, la ejecución y la evaluación de las iniciativas responsables. Cambian algunas palabras porque lo aplicamos ya desde el punto de vista, insisto, empresarial, pero viene a ser prácticamente lo mismo, ¿sí? Es un conjunto de valores y principios que guían las decisiones y las acciones durante la planificación, ejecución y evaluación de las iniciativas responsables. ¿Por qué se dan estos principios éticos? ¿Por qué hay que seguir principios éticos en estas tres etapas? Que en resumen es prácticamente una sola, ¿no? Es decir, hacer un proyecto, pero el proyecto depende de tres etapas, de la planificación, vamos a la ejecución y vamos a la evaluación, y eso que solamente estamos hablando de tres, porque ya vimos que son en realidad seis, ¿no? El diagnóstico, la identificación de stakeholders, los objetivos, en fin, un poco de cosas más, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante? Porque en cada una de estas etapas, como vamos a ver el día de hoy, existen ciertos parámetros que nosotros debemos cuidar o medirnos para que la ética se mantenga, para que no caigamos en errores, en equivocaciones que puedan afectar nuestro proyecto, ¿sí? Es de ahí justamente la importancia.
Proteger la credibilidad del proyecto es algo fundamental, pues la gestión ética reduce riesgos reputacionales, como acusaciones de, por ejemplo, favoritismos o el mal uso de recursos o el impacto negativo en comunidades. Sí, cuando uno tiene una ética intachable, cuando uno es respetado, pues el proyecto lógicamente sale adelante. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de garantizar la justicia o la inclusión? Igualmente, cuando uno mantiene, insisto, recuerden que estamos hablando de la ética en proyectos. Entonces, mantener un proyecto con mucha ética por parte de quienes están haciendo esto, empleados, gerentes, en sí la marca, en sí la empresa, asegura que los beneficios del proyecto alcancen a todos los stakeholders, a todos los involucrados en el proyecto, especialmente a los más vulnerables, ¿sí? Por eso hablamos de inclusión, de justicia, de equidad, que es el principio justamente básico de la ética, ¿sí? ¿Ya? Es principio fundamental. Por ejemplo, vamos con el tema de fomentar la transparencia, ¿sí? Fomentar la transparencia es también importantísimo. Ustedes ya lo saben, hemos hablado de esto bastante en estas clases. Sí, construir la confianza, saber que todo lo que se está haciendo en el proyecto demuestra transparencia, demuestra credibilidad para los stakeholders y para con la empresa. Ya vamos a poner algunos ejemplos para que sea un poco más claro todo esto. ¿Qué más? Por ejemplo, asegurar la sostenibilidad de un proyecto a largo plazo. ¿Ya? El ser éticos, el no tener problemas, el no generar desconfianza, el que todo marche bien, nos permite a nosotros asegurarnos un proyecto de largo alcance, ¿sí? De largo plazo, sostenible en el tiempo y por ende, ojo, con muchas decisiones acertadas en el camino, ¿sí? Que puede generar además fuentes de empleo, crecimiento social, en fin, un poco de cosas más, ¿sí? Vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, para proteger la credibilidad del proyecto, en un proyecto de reforestación liderado por una empresa que sea, qué sé yo, minera, ¿ya? Ustedes saben lo que hacen las mineras, acá en el país hay muchas y que tienen además muchísimos conflictos, inclusive con comunidades, con el gobierno y demás. Esta podría perder mucha credibilidad si no se comunica de manera transparente cuando se eligen las áreas que se van a reforestar. ¿Sí? Uno dice, vamos a hacer tal proyecto, pero resulta que por debajo hay un interés oculto de una empresa privada, del hermano, del cuñado, del dueño, del amigo, del primo, de no sé quién, y se empiezan a beneficiar del proyecto. Si no existe eso, pierde credibilidad por completo el proyecto, ¿sí? Y esto ha pasado acá a nivel nacional muchísimas veces, ¿sí? En este tipo de casos, por ejemplo, de minería o de reforestación. Para garantizar la justicia o la inclusión también existen algunas cosas importantes. Esto, por ejemplo, hay que asegurarnos de que escuchemos absolutamente a todos los stakeholders, de los claves a los pasivos. Todos tienen algo que decir y a todos hay que darles el interés necesario, ¿sí? El interés necesario. A unos quizás con más atención o con más interés porque son claves, a otros quizás con un poco menos de atención o con menos rapidez, con menos agilidad, pero tenemos que escuchar absolutamente todos. No podemos dejar fuera absolutamente a nadie, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de fomentar la transparencia, yo creo que esto va más volcado, más relacionado a compartir reportes, a informar lo que está pasando, informar lo que se está haciendo. Creo que eso va a ser aún más importante, ¿ya? Siempre con ética, siempre con rectitud, siempre con credibilidad. Y en el caso de la sostenibilidad, pues lógicamente un proyecto no sé, que tiene este ejemplo que hemos puesto muchas veces, del reciclaje, para que se mantenga a lo largo del tiempo y genere además un cambio positivo, un cambio significativo, debe permanecer muchos años y seguir creciendo año tras año, día tras día, ¿ya? Y esto es un mensaje que les hago inclusive con muy buenas intenciones porque todos debemos saber que el cambio empieza por uno, ¿sí? Si ustedes empiezan a reciclar en su casa, el día de mañana empieza a reciclar el vecino y así seguimos absolutamente todos, entonces generaremos un cambio. Si solamente uno hace el intento, realmente no sirve de nada, ¿sí? Uno no puede salvar el mundo entero. Ahora, ¿cómo se van a relacionar estos principios o la ética en los proyectos de gestión, o en la gestión de proyectos, nos he dicho, perdón? ¿Cómo se va a relacionar la ética con los objetivos de la RC, del proyecto de responsabilidad empresarial? Es fácil, realmente, porque la ética en la gestión no es solamente un principio moral, sino un requisito, es requisito
para que los proyectos cumplan con el objetivo que tienen de qué. ¿Quién recuerda para qué están los proyectos de responsabilidad social? ¿Qué es lo que quieren generar? ¿Por qué me invento yo un proyecto de responsabilidad social? Hemos hablado tanto de esto y a veces no recordamos el concepto, ¿sí? ¿Para qué me invento yo un proyecto de responsabilidad social? ¿Qué gano yo como empresa? ¿Qué quiero generar? Un impacto positivo en la comunidad, ¿ya? Para cumplir con este objetivo de generar un impacto positivo en la comunidad, debo ser ético. No puedo generar un impacto positivo si no mantengo yo mismo los principios éticos que son básicos en este tema, ¿sí? Para poder, por ejemplo, cumplir con un programa de medio ambiente, tengo que mantener una ética intachable, tengo que yo ser el primero que cuida mis cosas, mis procesos, ¿sí? Hacer bien las cosas en la empresa, ¿ya? No podemos contradecirnos en ese aspecto, tienen que estar vinculados muchas cosas en un proyecto de este tipo, si no, no tiene sentido. Lo mismo para un proyecto de sostenibilidad económica o de energía renovable, ¿sí? No podemos nosotros plantearnos ese objetivo, esa meta, ese llegar hacia allá sin saber ni siquiera cómo hago las cosas dentro de casa, ¿ya? Entonces eso también es importante que lo puedan considerar, ¿sí? Vamos a ver algunos principios éticos claves, ¿ya? Me decían hace un momento, me parece que fue Neisser, que me decía que la ética tiene que ver con la integridad, con la responsabilidad, con la justicia. Por supuesto que sí, porque todos estos son principios claves. Es decir, ¿qué son los principios claves? ¿Sí? Son valores fundamentales, ¿sí?, que orientan esta toma de decisiones. Si decíamos que la ética son un grupo de valores, pues estos son los valores que nos orientan hacia la toma de decisiones y las acciones en cada una de las etapas del proyecto. Si hablamos de concepto de ética, nos ayudan a tomar decisiones en base a lo correcto o incorrecto. Si hablamos de proyectos de RSE, entonces nos van a guiar en las actividades de cada una de las etapas del proyecto, ¿sí? En la planificación, en la implementación y en la posterior evaluación del mismo. En este contexto de responsabilidad empresarial, estos principios nos permiten asegurar que los proyectos que vamos a nosotros a implementar sean precisamente justos, sean íntegros, sean responsables, sean beneficiosos, ¿sí? Sean beneficiosos para la empresa, para la sociedad, para la comunidad. Si no contamos con estos principios, se nos cae absolutamente todo, ¿ya? No podemos nosotros afrontar un proyecto como estos con una máscara, ¿sí? Una máscara de honestidad, una máscara de justicia, ¿sí? Porque serían simples sonrisas falsas, simples hipocresías, ¿sí? Caretas que nos pondríamos ante el proyecto, ante la gente, pero por detrás no pregonamos absolutamente nada de lo que estamos hablando. Entonces no tiene ningún sentido porque tarde o temprano es como un castillo de naipes y todo eso se va a derrumbar. ¿Ok? Entonces, en la integridad, para recordar un poco estos principios éticos, la integridad es actuar con honestidad, ¿sí? Es actuar con honestidad en cada una de estas etapas, evitando, ojo, evitando cualquier tipo o forma de engaño o de manipulación, ¿ya? Eso es ser íntegros. No es que porque me están ayudando de esta manera, yo también voy a ayudar de esta otra forma. No, hay que ser íntegros. Estamos dando lecciones no solamente para un proyecto, sino lecciones de vida, muchachos. ¿Ya? Todo esto tiene que grabárseles mucho, tienen que ser íntegros en todas las etapas de un proyecto y en cada etapa de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, dice acá, rechazar prácticas corruptas como pagos indebidos para acelerar permisos ambientales. Muchos me dirán, pero es que, profe, el mundo gira así. El mundo gira alrededor de los que saben cómo se mueven las cosas, cómo se agilitan las cosas. Puede que hasta cierto punto tengan razón, pero no está bien. El hecho de que eso se pregone o sirva no quiere decir que esté bien. ¿Y saben por qué? Porque si uno hace las cosas mal y le cuenta al de al lado, y el de al lado dice, entonces así hay que hacer, y empezamos todos a hacer mal, lastimosamente se vuelve una cadena que no se puede romper.
Pero si uno empieza a hacer las cosas bien y le dice al otro, no, yo no voy a hacer las cosas mal, por más que me demore, por más que me lleve un poco de tiempo, va a haber alguien que le sigue y después alguien más, y lo mismo va a pasar, pero en el plano positivo, ¿ya? Un ejemplo quizás que no viene como al caso de responsabilidad social, pero ¿por qué creen que, por ejemplo, Latinoamérica, ¿ya? Vive una situación difícil, una situación lamentable y tiene muchos problemas y no hemos realmente sufrido crisis quizás tan graves o problemas tan graves, por ejemplo, fenómenos naturales o guerras mundiales como sí pasó en Europa, como por ejemplo pasó con Hiroshima en Japón. Hoy es una de las sociedades más avanzadas del planeta, del mundo, y vayan a ver cómo viven en Japón, ¿no? Todos pregonan con el ejemplo, todos tienen un comportamiento, una disciplina, pero maravillosa, perfecta. De hecho, a quien se porta mal, le ven mal, le castigan y le dicen y le sancionan y le hacen ver su error. Acá, en cambio, vemos algo mal y queremos copiar, ¿ya? Entonces, no hay que ser así, muchachos, no hay que ser así. Hay que ser íntegros en todo aspecto de la vida. Otro ejemplo, por ejemplo, informar siempre sobre los recursos que estoy utilizando, cómo los estoy utilizando, en qué estoy gastando el dinero, en qué estoy comprando las cosas, en dónde, aquí está la factura, esto se gastó, esto ingresó. Hay que ser íntegros, ¿sí? En todo aspecto. Rechazar todo tipo de prácticas que sean corruptas y que sean mal habidas, que sean mal vistas para que un proyecto tenga éxito. ¿Qué es responsabilidad? ¿Qué es responsabilidad? Responsabilidad es actuar siempre haciéndonos cargo de las cosas que hacemos, ¿sí? De las decisiones que tomamos. Eso es ser responsable, ¿ya? Eso es ser responsable. Si yo falté a clases toda la semana y me saco mala nota en la prueba, tengo que hacerme responsable de mis actos. No puedo yo solamente ir y decir, lo que pasa es que no tuve luz o no tuve tiempo o no tuve esto, no entendí. ¿Ya? Esto, ojo, no va contra nadie, por si acaso, estoy poniendo un ejemplo. ¿Ya? Pero si yo doy mala prueba sabiendo que no fui a clase toda la semana, tengo que hacerme responsable, saqué mala nota, tengo que mejorar en la próxima. ¿Ya? Hay que ser responsables. Yo me equivoqué en el trabajo, tomé una mala decisión y por eso perdimos, no sé, tiempo, esfuerzo, dinero. Tengo que hacerme responsable, asumir con responsabilidad los errores que uno comete, ¿ya? Como también hacerse responsable por las cosas buenas, evidentemente que sí. Una empresa debe reparar cualquier daño ambiental causado accidentalmente durante un proyecto de construcción. Ese es un ejemplo de responsabilidad, ¿ya? Una empresa que está en construcción en un área y lastimosamente por algún error, no sé, reventó una tubería por ahí cerca. Tiene que hacerse responsable, tiene que arreglar, tiene que pagar, ¿ya? Uno va en el auto y lastimosamente por andar en el celular va y se choca con el del frente. Tiene que pagar, tiene que hacerse responsable. Hacerse responsable no es bajarme a pelear con el otro para ver cómo me escapo. ¿Sí? Hay que hacerse responsables, hay que ser responsables en todo aspecto. Hoy estamos aplicándolo a proyectos, hoy estamos aplicándolo a una empresa. Hay que ser responsables, ¿sí? Cuando hablamos de justicia, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de justicia, no tiene que ver solamente con leyes. Ojo, recuerden esto, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que los beneficios del proyecto se distribuyan o se manejen de manera equitativa, ¿ya? Eso es justicia, ¿sí? Tener o dar las mismas oportunidades absolutamente a todos. Eso es ser justo, ¿ya? Una vez que nosotros sabemos identificar cómo repartir o cómo distribuir los beneficios o cómo implementar de manera equitativa un proyecto, somos justos. Por ejemplo, ahí está, distribuir el agua potable en comunidades rurales donde más se necesita en lugar de priorizar áreas urbanas menos afectadas, ¿ya? Es lógico, hay que ser justos, ¿ya? Si unos tienen más agua, hay que igualar a los otros, ¿ya? Hay que actuar con justicia. ¿Qué tiene que ver el tema de la transparencia en esto de los principios éticos? Por ejemplo, organizar reuniones abiertas para compartir avances de un programa de desarrollo comunitario.
quiere decir que tenemos que ser mucho más abiertos hacia una comunicación, hacia abrir las puertas para que todos exactamente sepan cómo se está manejando un proyecto, qué es lo que estamos haciendo, compartir información clara, ser accesibles, colgar informes, ¿ya? Hoy por hoy muchos reportes empresariales, balances financieros y demás cosas están disponibles públicamente, ¿sí? La rendición de cuentas que se llama cada año es un informe que tiene que ser público de todas las empresas, absolutamente de todas. Tiene que publicarse en algunos lugares, puede ser periódicos, pueden ser revistas, algunos hacen mensajes en la radio, redes sociales, tiene que ser público, ¿sí? Si yo el día de mañana les digo a ustedes, busquemos un estado financiero de tal o cual empresa o la rendición de cuentas de tal o cual empresa, tienen que poder encontrar porque tiene que ser público hoy en día, ¿sí? Eso es transparencia, ¿ya? Comunicar sin temor, sin miedo, no hay nada que ocultar, ¿ya? Más aún cuando hablamos de un proyecto de responsabilidad social que va a ayudar a diferentes y a distintas comunidades, ¿ok? Son algunos principios éticos que tenemos que recordar y mantener frescos para saber qué es esto de la ética en los proyectos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien con alguna duda? Me encantaría decir que veo caras dudosas, pero como no prenden la cámara a nadie, entonces no se puede, ¿ya? Pero si tienen alguna pregunta o alguna duda, me la comunican de enseguida, ¿ok? No hay problema. Vamos, avancemos entonces. Viene la parte de la ética ya en la planificación. A ver, les decía que hay tres partes, ¿no? Tres etapas de un proyecto en las que vamos a resumir prácticamente todo. Y en donde debemos tener presente siempre la ética, ¿ya? Que es a lo que nosotros nos queremos centrar, a donde queremos llegar después de todo este camino, de este andar, ¿sí? Entonces, la ética en la planificación del proyecto no es más sino tratar de implementar algunas garantías, ¿sí? Que permitan que cada decisión que se tome en esta fase del proyecto, que es la planificación, el querer poner en marcha algo recién, ¿ya? Esté alineado directamente con los valores de la transparencia, de justicia, con estos principios que acabamos de ver, ¿sí? Y lograr que nuestras acciones estén enfocadas hacia eso, recién en la planificación, ¿ya? Porque esto a nosotros actuar de esta forma, vamos a lograr que los objetivos del proyecto sean justos, sean inclusivos, sean viables y se lleguen a completar con éxito, ¿sí? Que los recursos se asignen de manera justa, que no empecemos hoy con buenas intenciones y después en el camino simplemente se nos vayan quedando en el olvido, ¿ya? Hay que mantenernos firmes en cada uno de los pasos. ¿Y cómo arrancamos? Con la consulta previa, ¿sí? Cuando nosotros involucramos a los stakeholders en la identificación de necesidades y de los objetivos que queremos para un proyecto, mantenemos una ética bien impuesta, ¿sí? No se olviden esta consulta previa, la etapa de diagnóstico, ¿sí? Para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a implementarlo, ¿ya? Esto es muy importante, como todo lo que vemos, porque en este caso, al hacer este tipo de consultas previas, podemos evitar conflictos futuros, ¿ya? Garantizar que ciertas iniciativas respondan a problemas reales que queremos resolver, no a simples ideas que queremos nosotros implementar o forzar a que la gente crea, porque eso es lo que puede generar conflictos después, ¿ya? Por ejemplo, un proyecto que, no sé, queremos hacer para el medio ambiente y queremos brindar o colaborar con las entidades o las autoridades gubernamentales, ya sean de estado o de provincia o de ciudad, y decimos, hoy, por ejemplo, acá en Quito, que no están acá en Quito, les contamos, hay algunos problemas de agua potable, ¿sí? Entonces, en algunos sectores está faltando el agua potable. Nosotros como empresa decimos, vamos a apoyar al municipio, queremos brindar ayuda, asistencia y hacer un proyecto a largo plazo para brindar agua potable a ciertas comunidades, a ciertas zonas que no las tienen hoy en día. Si en tiempos buenos no hay, peor en estos tiempos de sequías y de tantos problemas. Aunque bueno, hoy día acá en Quito al menos llovió, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Organizamos reuniones comunitarias, definimos zonas prioritarias y empezamos a averiguar, empezamos a consultar a ver qué es lo que podemos hacer y en dónde podemos actuar, ¿ya? Y mantenemos una ética firme, ¿ya? Vamos con la selección, por ejemplo, de beneficiarios. Lo que decíamos, si nosotros vamos a empezar a evaluar la implementación de un proyecto de responsabilidad social, tenemos que asegurar que los criterios de selección sean justos para todos, ¿ya?
Si yo voy a seleccionar beneficiarios, tengo que establecer criterios que nos permitan identificar a quienes, sean personas, sean grupos, sean comunidades, sea el medio ambiente, en fin, pero quiénes van a recibir los beneficios de un proyecto, ¿ya? Y mantenernos firmes en esta decisión y, lógicamente, manteniendo estos principios éticos, ¿ya? Por eso es que identificamos qué es lo mejor y para quién en una etapa como esta de evaluación, de planificación. De ahí definimos el uso de recursos. Ok, sabemos qué es lo que queremos hacer, sabemos a quién queremos beneficiar. Ahora, ¿qué necesitamos implementar? ¿Qué necesitaremos para poner esto en marcha? ¿Sí? Tenemos que establecer presupuestos reales, evitar malgastar recursos, sean financieros, económicos, pueden ser físicos, pueden ser de recursos humanos, en fin, de muchos tipos, ¿ya? Por ejemplo, el establecer, no sé, un presupuesto detallado, ¿ya? Sobre lo que vamos a hacer para una capacitación en una comunidad sobre temas de alimentación o una capacitación interna a los empleados de una empresa, una capacitación laboral, asegurándonos que cada persona se lleve algo bueno, que cada persona pueda aprender algo, inclusive que la inversión que estamos haciendo como empresa tenga un valor, sirva para algo, que no sea plata mal gastada, ¿ya? Eso es lo que queremos nosotros lograr con esto con esta implementación, ¿sí? En la parte previa, ¿sí? En la parte previa de planificación, de evaluación de un proyecto, de lo que vamos nosotros a poner en marcha posteriormente. Vamos en cambio ahora con la ética en la ejecución del proyecto. Ya hemos pasado la parte de la evaluación, la parte de la planificación, queremos empezar a ejecutar, tenemos ya todo definido. Y ahí es cuando empiezan, por ejemplo, algunos otros problemas. Se hacen presentes algunas otras circunstancias, otras situaciones en las que debemos mantener nuestra ética firme. Nuestros principios no pueden verse corrompidos por una u otra situación. Debemos mantenernos firmes. Por eso también es importante, cuando identificábamos a los stakeholders, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer y quién se va a encargar de liderar tal o cual parte del proyecto. ¿Sí? Porque esas personas deben mantener también su ética muy firme, no pueden dar su brazo a torcer si se presentan ciertas situaciones que, como habíamos dicho, pueden darse de diferentes tipos y en nuestro país pueden existir muchas formas en las que se puede ver corrompida la ética y los principios y los valores morales que uno quiere mantener. Vamos a ir con el tema, por ejemplo, de esta ética en la ejecución del proyecto. A ver, en la ejecución del proyecto, mantener la ética nos permite que cada una de las acciones que llevemos nosotros a cabo durante esta etapa cumpla con valores y principios que se habían establecido ya en la etapa previa. Caso contrario, como decíamos, empezamos muy bien, terminamos mal, ¿ya? No debe ser así, debemos mantenernos siempre firmes en todo lo que hacemos. Ahora, todo esto implica garantizar que los recursos que vamos a implementar, que vamos a poner en marcha, que vamos a empezar a utilizar, se lo haga de manera responsable, ¿sí? Se lo haga de manera equitativa, justa, y que se cumpla, ojo, además, con compromisos que se han hecho previamente y que se respeten los derechos de todos quienes están involucrados en este tema, ¿ya? Y esto también es algo que es muy importante, porque en etapa de planificación uno empieza a mencionar ciertas cosas y uno puede decir, a ver, vamos a construir una escuela que va a ayudar a comunidades de tal o cual forma. En el momento de la ejecución del proyecto, resulta que los beneficios no se hacen presentes, o por allí se empieza a beneficiar a otros que no estaban en la planificación inicial. Entonces, todo esto empieza a afectar la credibilidad del proyecto, de la empresa y de las personas que están a cargo. Por eso hablamos, por ejemplo, de la parte de cumplir compromisos, ¿ya? Porque hay que garantizar que todas las promesas hechas a los stakeholders internos, externos, claves, en fin, a todos, ¿sí? Se puedan cumplir. A eso nos estamos encaminando. Si dimos la palabra, hay que ser éticos, hay que mantenernos firmes en eso y cumplir con esas promesas, ¿sí? Yo ofrezco, es más, hoy en día, ¿qué es lo que, es más, quién me dice qué ofreció el presidente para el mes de diciembre? La luz, Que va a haber luz siempre, ¿no es cierto, René? Ya.
¿Y va a haber o no va a haber luz en diciembre? ¿O va a haber cortes o no va a haber cortes? ¿Cómo, perdón? A este paso no le creo. Perdió credibilidad, ¿ya? Es más, ya salieron las noticias que las plantas que han comprado, los maquinarias que han comprado, que han alquilado, no sé, el tema es que lo que iban a poner como solución tenía que llegar a finales de noviembre, no ha llegado, va a llegar a finales de diciembre y se implementa desde enero, ¿ya? Entonces, uno podrá decir si es culpa, no es culpa, yo no voy a meterme a analizar eso, pero lastimosamente si se ofrece algo, se tiene que cumplir, ¿ya? Se tiene que cumplir, si no, mejor no digo nada, porque palabra dada es palabra cumplida, ¿ok? Y eso hay que tener mucho cuidado. Vamos, por ejemplo, con el tema de respetar la diversidad, ¿ya? Respetar la diversidad quiere decir fomentar un trato respetuoso a todas las culturas, etnias, creencias que estén involucradas. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno se mete a hacer proyectos de este tipo, muchas veces nos podemos encontrar con algo que es atípico a nosotros o a la empresa, ¿ya? Más aún cuando la empresa es quizás nacional o multinacional, ¿ya? Porque las costumbres pueden ser distintas en un lugar que en otro, la cultura puede ser diferente en un lugar en otro, ¿ya? Peor todavía las creencias o las tradiciones que pueden existir pueden ser muy distintas en un lugar y en otro. Entonces hay que también mantener siempre una visión muy abierta en ese sentido y más que nada respetar, ¿sí? Respetar todo esto para que durante la ejecución del proyecto no violemos ningún principio moral de ellos, sobre todo, ¿ya? Y que no nos afecte evidentemente a nosotros, ni tampoco la ejecución de nuestro proyecto, ¿ya? Eso va a ser muy importante. Esto, por ejemplo, más volcado hacia comunidades indígenas. Queremos hacer algo en la Amazonía y ayudar a ciertas comunidades, no se puede. Miren, yo les cuento, tuve la oportunidad hace, ¿qué será? Un par de años de eh, tuve mi empresa, tenía mi propia empresa, yo trabajaba en el sector de Cayambe, ¿ya? Y allí, bueno, yo estuve conviviendo prácticamente en una comunidad, ¿sí? El trabajo me obligaba justamente a esto, y evidentemente que yo me pude dar cuenta de esto en carne propia, ¿sí? Porque las personas que vivían allí, que viven en el campo, que viven en la montaña, que viven de su trabajo, de sus sembríos, de sus cultivos, ¿ya? Tienen una idea diferente a la que tenía yo, ¿sí? Distinta totalmente. Y por ejemplo, lo que para mí podía llegar a ser inclusive algo bueno, un acto quizás solidario, ellos lo veían hasta como falta de respeto. ¿Ya? Entonces, hay que también mantener ese respeto a todos, absolutamente todos, y lo que están haciendo, lo que hacen, lo que promueven, ¿ya? Entonces, eso es clave, es vital cuando nosotros ponemos en marcha un proyecto, ¿ya? Vamos, por ejemplo, con otro tema también que es muy importante y es este que quiero quizás detenerme un poquito más y les voy a escuchar a ustedes en algunos ejemplos, el evitar conflictos de interés. ¿Quién me dice qué son los conflictos de interés? Esto es un término que hemos escuchado quizás muchas veces. En el trabajo, en la vida, pues nos puede haber pasado a nosotros, le pudo haber pasado a un amigo, a un familiar, sí, una situación cercana, pero todos quizás hemos escuchado o hemos conocido de un caso de conflictos de interés. ¿Quién me dice qué es esto? Y me pone un ejemplo de un caso de conflictos de interés. ¿Dónde podemos ver esto? Que sea claro, que sea un ejemplo claro. A ver, vamos preguntando entonces. A ver, mi querido Andrés Pérez, para que debutes con una pregunta bien contestada acá en clases, ¿sí? ¿Qué es esto de conflictos de interés? A ver si nos puedes dar un ejemplo, un concepto, una idea tuya. A ver, Andrés Pérez. Andrés a la una, Andrés a las dos, Andrés a las tres. Nada, que conste. A ver, vamos con alguien más. A ver, mi querido Mario, ¿qué puede ser esto de conflictos de interés? Inge, ¿me puede repetir? Es que se me está yendo la señal, como le comento, estoy en otro lado y aquí no hay luz, entonces no, A ver, Andrés, no. ya no hay problema, no te preocupes.
A ver, te vuelvo a preguntar. Dime qué es para ti conflictos de interés. ¿Qué puede significar conflictos de interés? O dame un ejemplo de un caso en el que se pueda haber evidenciado un conflicto de intereses. Al menos aquí en nuestro país es fácil, no hay muchos casos de estos. Hasta en las noticias suelen salir muchos casos de estos. Hay personas enjuiciadas en la cárcel, otros no están fuera del país por conflictos de intereses. Por aceptar dinero en mala vida, puede ser. Pero ponme un ejemplo, porque eso también puede verse, no sé, es algo muy general. Un ejemplo. Eh, lo que, según lo que decían de Correa, que había robado millones. No me das ningún ejemplo de conflicto de intereses. A ver, Fabricio, tiene la mano levantada. A ver, Fabricio, dime. Dije, buenas noches. Puede ser cuando uno busca su beneficio propio. Empresarialmente buscaríamos, por ejemplo, unos contratos que le deben de beneficiar a nuestra empresa, le beneficiar a nosotros mismos. ¿Correcto? Sí, señor. Exactamente, Fabricio. Cuando uno busca el interés personal o el interés de pocos, ¿sí? Sobre el beneficio general, estamos en un conflicto de intereses. Y ahí entran muchos temas, ahí sí de lo que decía justamente Andrés, de conceptos de corrupción, por ejemplo, ¿ya? Que vienen que yo te doy esto para que me des este otro favor. Entonces, chusa, a ver, para poner ejemplos claros, a mí me ofrecen X cantidad de plata, X cantidad de dinero, para darle el contrato a tal o cual, ¿ya? Entonces tengo un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque estoy pecando contra la justicia y la integridad personal y de la empresa al no ser justo y equitativo con todos los proveedores de un proyecto y por un conflicto de intereses en donde me estoy beneficiando de una oferta personal que me están haciendo para beneficiarle a tal o cual persona, ¿sí? En detrimento o en perjuicio de muchos otros, ¿ya? Ese es un conflicto de intereses. Ahí tenemos un conflicto de intereses. Cuando yo trato de hacer algo bien, algo bueno, ¿sí? Pero por detrás o por debajo yo estoy ganando un interés personal, estoy beneficiando a alguien o beneficiándome de ese algo que estoy haciendo, ¿ya? Y por eso les decía, de esto, por ejemplo, casos hay muchos, por eso me sorprende que por allí no me quieran dar más ejemplos, porque en conflictos de intereses, miren, hasta en el equipo de fútbol del barrio hay conflictos de intereses, ¿ya? Hasta en el fútbol de barrio hay conflictos de intereses. En el equipo de barrio, el presidente del equipo, el dueño del equipo, le pone a jugar al hijo, ¿ya? Porque es el hijo, aunque todos saben que es malo. Pero hay un conflicto de intereses, tiene que ponerle a jugar. Sabe que es malo, pero tiene que ponerle a jugar en detrimento de los que sí juegan bien o los que sí juegan bien, en detrimento del equipo. ¿Ya? Ejemplo así, nada que ver con responsabilidad social, pero es para que se den cuenta el ejemplo de conflictos de intereses. ¿Ya? Entonces, eso trasládenlo hacia un proyecto macro de responsabilidad social. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener mucho cuidado, porque de esos hay muchos, y es quizás uno de los ejemplos más claros y evidentes en cómo la ética, los principios morales pueden verse corrompidos en una situación. Todos tendremos en algún momento necesidad. ¿Sí? ¿Alguien me decía algo? Alguien me prendió el micrófono, alguien me decía algo. Todos podemos tener intereses o necesidades, ¿sí? Y se van a presentar en una u otra circunstancia ocasiones en las que podemos actuar de mala manera para beneficiarnos o beneficiar a un poco de gente, ¿ya? Ahí van a entrar estos principios morales, éticos que dictan el camino sobre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, ¿ya? Por ejemplo, seleccionar justamente, no sé, estamos en una escuela, ¿sí? Y en una escuela, en un proceso de, no sé, de matrículas, hay cupos para las escuelas, ¿sí? Y en lugar de repartir cupos de manera equitativa absolutamente a todos los niños y los padres que hacen un esfuerzo por ir y cumplir con un proceso para ganarse un cupo en la escuela, resulta que viene alguien más y dice, hey, hazme el favor y te pago con otro favor. Claro, con mucho gusto. Conflicto de intereses, ¿sí? Entonces, en el aspecto de ámbito social, ámbitos ambientales, todo este tipo de programas van a haber siempre este tipo de conflictos. Miren, hay una premisa muy clara y ustedes deben tenerla muy en cuenta, y es que
lastimosamente nuestra idiosincrasia, nuestra sociedad, generalmente piensa mal. Somos una sociedad que piensa de manera negativa. El que hace una cosa bien se le critica, el que hace mal se le critica el doble, pero criticar es el deporte favorito de nuestro país, ¿ya? Yo diría que inclusive de Latinoamérica en muchos casos. Entonces, nos encanta criticar, nos encanta pensar mal. Si alguien hace una buena obra social, ¿qué estará detrás? ¿Qué querrán hacer después? ¿No? Y esto pasa en todo aspecto, en todo ámbito. Entonces, tenemos que también cuidarnos de eso porque podemos ser mal interpretados en muchas ocasiones, en muchos casos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí o seguimos avanzando? ¿Preguntas hasta aquí o seguimos avanzando? ¿Nadie? ¿Todo claro? Perfecto. Vamos entonces, seguimos. Me falta el monitoreo constante, perdón. Esto también es importante en la ejecución, ¿no? Es decir, monitorear habla por sí solo, el tema de ir evaluando poco a poco, revisando el proyecto, saber que el proyecto marcha conforme los parámetros que tenemos preestablecidos en la planificación y que por ende se está garantizando el cumplimiento perfecto de los principios éticos de la empresa, ¿sí? El realizar evaluaciones, auditorías, pedir informes semanales, mensuales, diarios en muchos casos, sobre los recursos, sobre los avances, en fin, este tipo de cosas del monitorear constantemente nos permite impactar de manera positiva a todos quienes están detrás del proyecto. Bueno, ahora sí, vamos a seguir. La ética ahora en la evaluación del proyecto, ¿sí? Estamos llegando ya al cierre del proyecto, se han obtenido X resultados y es momento de empezar a evaluar qué es lo que hemos hecho bien o qué es lo que hemos hecho mal, qué ha salido bien, qué ha salido mal. Es momento de evaluar todo esto y claro, la ética tiene que estar presente. Yo no puedo empezar a ocultar resultados. Yo no puedo empezar a mentir para quedar bien. Yo no puedo faltar a la verdad, no puedo favorecer a unos porque sabemos que si sacamos la realidad de que algo falló, despedido o se va o el responsable. No, tenemos que ser éticos, tenemos que mantener la integridad porque si algo sale mal, ojo, si todos mantenemos una buena idea sobre el proyecto, si algo llega a salir mal, no va a haber rompimiento, rodar cabezas, ni sacar a gente, por poner un ejemplo, no. Lo que se va a hacer es mejorar, ok, ¿qué hiciste bien, qué hiciste mal? Mejoremos, ¿qué necesitas? Y demás. Esa es la actitud que uno debe mostrar ante este tipo de circunstancias, porque todo es algo nuevo. Estábamos implementando un proyecto nuevo, algo que puede beneficiar a muchos, ¿ya? Y en ese proceso podemos y hasta debemos equivocarnos para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿sí? Básicamente eso es en esta parte, en donde la ética en un proyecto de responsabilidad empresarial, ya en la parte de la evaluación, implica que los resultados que se obtienen respecto a todos los objetivos que se plantearon al principio en el diseño del programa, se puedan presentar con transparencia, nuevamente, con justicia, con responsabilidad. Como ustedes pueden ver en cada una de estas etapas, los principios no cambian, debemos mantenerlos en todo momento, ¿sí? Deben estar presentes siempre, porque solamente así el uso de los recursos, la comunicación de los hallazgos va a traer beneficios a la empresa. Y por supuesto a todos los que están involucrados en el proyecto, ¿sí? Este proceso, esta parte debe reflejar toda la honestidad posible, tanto en los logros como en los errores, para reflejar también áreas de mejora, ¿ya? Entonces, allí están, por ejemplo, la transparencia de los resultados, el cómo comparto yo los logros en áreas de mejora del proyecto, en donde no necesita mejoras y todo funciona muy bien. Puede que yo me haya planteado, no sé, como un objetivo, el reducir la tasa de desnutrición de una comunidad X en un 20%. Resulta que después de implementar un proyecto, hacemos los mismos análisis que hicimos al principio y nos arroja que hemos reducido la tasa de desnutrición no del 20, sino al 40, al 50%. Entonces fueron resultados extraordinarios, mejor de lo que esperábamos. Eso vamos a comunicar con bombos y platillos, ¿sí? Pero si resulta que del proyecto esperábamos el 20 y solamente logramos el 5%, como que lo queremos maquillar, como que lo queremos cambiar, como que lo queremos modificar y eso no está bien. Si solamente logramos el 5, bueno, fallamos en tal, cual, otra cosa y demás, vamos a apuntar al otro 15% el siguiente año, ¿sí? Y mejoramos el rendimiento y vamos mejorando constantemente. Eso beneficia
a todos, ¿sí? Entonces no tengamos miedo a decir las cosas de manera transparente, así las cosas como son, ¿sí? La medición justa, de igual manera, es algo que nos puede beneficiar mucho, ¿ya? Es utilizar indicadores claros que reflejen el impacto real del proyecto. Esto de los indicadores ya vamos a ver el día viernes cuando hablemos de medición y evaluación de proyectos, ¿sí? Pero hay que establecer indicadores que nos permitan saber si lo que nos planteamos tuvo buen efecto, tuvo buen resultado o no, ¿ya? Mediante ciertos indicadores. Por poner un ejemplo, nosotros hacemos una encuesta, ¿sí? En una comunidad, ¿ya? Para saber el impacto que tuvo nuestro proyecto, saber si están satisfechos o no con lo que nosotros hicimos. Y uno de los indicadores es justamente medir el grado de satisfacción de la comunidad que del total de la población esté satisfecha por lo menos del 50%. Entonces hacemos una encuesta, utilizamos métodos estadísticos con un muestreo a toda la comunidad, tomamos una parte, una porción, y si la mitad más uno tiene satisfacción del proyecto, podemos pensar que se va a reflejar en todos los demás también, ¿sí? Más o menos así se manejan las encuestas también de política y de muchas otras cosas. Vamos al tema de rendición de cuentas, ¿sí? ¿Qué es la rendición de cuentas? Hace un instante nada más poníamos ese ejemplo. Es informar sobre el uso de los recursos, sobre cómo le fue al proyecto, qué es lo que hicimos con los recursos que tenía la empresa y a quién informamos, a los stakeholders. ¿Quiénes son stakeholders? Todos los que están involucrados en nuestro proyecto, ¿sí? No me interesa realmente, puedo hacerlo, pero no me interesa. No es fundamental para mí comunicar resultados a quien no tiene absolutamente nada que ver con mi proyecto, ¿sí? Realmente no tiene sentido. Puedo hacerlo, puede enterarse, pero no es de interés. Pero a los que sí tengo que comunicarles, a los que sí tengo que llegar, es a los que tienen que ver con el proyecto. ¿Ya? Los grupos de interés que ya el día de ayer vimos cómo identificarlos, cómo se clasifican y quiénes son, ¿ya? Dependiendo del proyecto que nosotros podamos manejar. ¿Y cómo hacemos esto? Con un informe, con una publicación, con una rueda de prensa, con reuniones en la sala comunal del barrio, en fin, ¿ya? Todo esto podemos hacerlo de diferentes formas, de diferentes maneras. La participación de los stakeholders en este proceso de evaluación también importante. ¿Por qué? Porque hay que incluir a los beneficiarios, en este caso, en la comunidad que se vio beneficiada, y también a quienes pusieron su granito de arena para que esto funcione, ¿ya? Y todos deben conocer sobre la evaluación del proyecto que estamos haciendo, ¿sí? En este proceso de evaluación deben ser parte, inclusive para poder transparentar los resultados, ¿sí? Si nosotros podemos hacer una reunión con la comunidad a quienes hemos regalado un centro de salud, debemos conocer realmente el impacto que ha tenido ese centro de salud en la comunidad, si la percepción ha sido buena, si la percepción ha sido mala, y lo mismo del otro lado. Los stakeholders claves opinan que fue un buen proceso, se gastó la plata mal, se gastó bien, se invirtió, no se invirtió. Todo eso tiene que considerarse dentro de esto que estamos nosotros haciendo. Para poder evaluar el proyecto, señores, el día de mañana y el viernes vamos a analizar algunos métodos, ¿sí? Que vamos a utilizar, que tienen que ver, por ejemplo, con indicadores, tienen que ver con análisis, con algunas herramientas, ¿ya? El otro día, por ejemplo, veíamos el tema de los objetivos SMART, ¿sí? También hay indicadores de SMART que tienen básicamente el mismo concepto, ¿ya? Pero también hay otras herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, hacer ese tipo de encuestas o hacer focus group. Reúno a un grupo de personas y les empiezo a hacer preguntas directamente a ellos para conocer la opinión y la percepción de los demás, considerando siempre algunos temas estadísticos. Por ejemplo, las auditorías independientes. Esta es una muy buena alternativa como una herramienta de medición o de evaluación, porque una auditoría independiente quiere decir que no es ni no tiene ningún tipo de relación ni vínculo con la empresa, excepto que es quien está pagando, ¿ya? Pero no tiene ningún vínculo ni relación ni con la empresa, ni con los stakeholders clave, ni con los activos, ni con los apoyadores, absolutamente con nadie. Entra, hace su trabajo, determina si es que lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal, y arroja los resultados que tenga que arrojar. Y es una buena herramienta, es una buena alternativa para poder transparentar todo un proceso, ¿sí?
Y también está lo que vimos hace algunas clases, el tema de los reportes de sostenibilidad, utilizar las normas GRI internacionales o utilizar los estándares del ISO 26000 o del 14000, 14001, en fin, muchos métodos que nos beneficien también para poder presentar algunos resultados. Y de esa manera conocer el verdadero impacto de un proyecto, si fue positivo o si fue negativo en una comunidad. ¿Ok? Preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este tema? Los conflictos de intereses están claros, la rendición de cuentas está clara y la medición del mismo está claro. ¿Ok? Todo siempre volcado hacia mantener los principios éticos por delante. ¿Ok? Eso debe primar siempre, en todo momento. Bueno, vamos también a ver qué son los dilemas éticos. ¿Ya? Estamos entrando en la recta final del día de hoy. ¿Qué son los dilemas éticos? ¿Ya? Algo bastante sencillo, parecido a lo que veníamos mencionando. Son situaciones en donde las decisiones relacionadas con un proyecto involucran estos conflictos de interés, que pueden ser principios éticos, pueden ser intereses, pueden ser valores, es decir, puede verse afectado de una u otra forma el proyecto, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros identificar esto? Con una selección de beneficiarios correcta, porque sabemos quién recibe y quién no los beneficios de un proyecto, ¿ya? Hay que tener siempre prioridad en las acciones donde la empresa pueda priorizar actividades que beneficien a la mayor cantidad de personas en su propio proyecto. Y lo mismo en la comunicación de los fallos, ¿ya? Que es cómo informar a stakeholders sobre si un proyecto se cumplió, no se cumplió con los objetivos esperados. Esto siempre tiene que ver con estos aspectos que son siempre muy importantes, ¿ya? ¿Cómo decidir quiénes reciben beneficios? En base a la clasificación de stakeholders que hicimos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos prácticos. Una empresa, ¿sí? Lanza un programa de becas, ¿ya? Dentro de un marco de responsabilidad social y se vamos a elegir entre algunas personas y algunos candidatos para que puedan aplicar a un programa de estudios afuera del país, ¿sí? Y lanzan este programa y el momento en que se lanza el programa se debe elegir entre beneficiar a un estudiante, ¿ya? Con altas calificaciones que merece por sus estudios, por su esfuerzo, por sus notas, básicamente, ¿sí? Acá en esta clase, ¿sí? Algunos tendrán las notas más altas, las mejores calificaciones y merecen un reconocimiento por ese esfuerzo, pero el programa es de responsabilidad social. Y resulta que tienen, la empresa en este caso que implementa este programa, tiene que decidir entre darle esta beca a esta persona que ha hecho suficientes méritos académicos o a la persona que puede tener los mismos méritos académicos o en este caso mucho más bajos, pero lastimosamente tiene mucho más necesidad que el otro, ¿sí? No tiene los recursos necesarios casi que ni para estudiar. Entonces, si otorgamos un programa de becas, lógicamente tenemos que beneficiar a alguien, ¿ya? Al de mejores notas o al de necesidades más grandes. A quién beneficiamos? ¿A quién beneficiarías, Mario? Siempre te doy la palabra y alguien aparece para quitarte el derecho a hablar. A ver, Mario, ¿a quién darías tú una beca, por ejemplo, en este caso? ¿A quien tiene mejores notas y merece la beca académica o a quien tiene necesidades más bien económicas para poder estudiar fuera? Esa es una buena pregunta, Inge. Como estamos hablando de un ejemplo, Mario, no sé, dime tú, ¿a quién podrías beneficiar? ¿Qué crees? No hay respuestas equivocadas, ¿ya? Simplemente, creo, creo que sería correcto, bueno, darle a ambos es lo correcto, pero darle al que tiene más necesidades económicas. ¿ya? ¿En qué basarías tu criterio? ¿Por qué a él y no al otro? em, Chuta, ¿cómo le digo? Ah, Es decir, la respuesta entiendo, se cae de madura, ¿no? Porque necesita. claro, porque lo necesita, ¿Ya? pero pienso que es precisamente
por igualdad, digamos, para que el que tiene necesidades económicas pueda estudiar tanto o igual, de igual medida El otro. que el otro, sí. ¿Ya? Bueno, Mario. A ver, Ariana, dime, tienes la mano levantada. Cuéntame, ¿qué harías tú? Yo le daría eh, al que se merece, profe, al que se esforzó por la beca. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué criterio utilizarías tú? Porque, por ejemplo, yo conozco un caso que tiene básicamente beca y no la aprovecha. Entonces siento que en cambio el otro sí la aprovecha. La aprovecharía más porque le costó esfuerzo. Pero quién, a ver, quién, en tu ejemplo, quién no la aprovecha? ¿Quién lleva mejores notas o quién, no sé, dame La un poco? beca económica y está en su tercera matrícula, por ejemplo. Oh, mira tú. Y tiene beca. Y tiene, sí, Raro, ¿no? Porque generalmente una beca se otorga. entonces, siento que aprovecha porque no le gusta, o sea, no, no sé, es mi punto de vista. Correcto, bien así, y está bien, como les dije, no hay respuestas equivocadas, hay simplemente opiniones. Y esto que acabamos de ver entre Ariana y Mario es justamente un dilema ético, ¿ya? Ahí está el ejemplo, gracias chicos. Ese es un dilema ético, ¿sí? ¿Quién me da otro criterio, por ejemplo? ¿Qué haría en este caso, en este ejemplo? Tal vez alguien tiene otra idea, quizás alguien puede plantear algo diferente. ¿Ya? A lo que quieres decir, uno tiene mejores notas, ¿sí? Y puede ganarse la beca, el otro tiene peores notas, pero en cambio más necesidades económicas. Tal vez implementar un, no sé, un equilibrio entre los dos para tratar de otorgar la beca con mayores criterios de evaluación, no sé. ¿Alguien me da alguna otra idea? ¿O nos quedamos con Profe, esto? A ver, ¿no podría ser, por ejemplo, darles un 50-50 para los dos, para pod- tener equidad? podría, perdón, tenía el micrófono apagado. Podría ser, te decía Fabricio, podría ser. Ahora, habría que ver cómo se plantea esa idea, porque si tú desde un principio, para poder mantener esa idea vigente, tú desde un principio dices, voy a otorgar dos becas del 50%, ¿sí? A dos estudiantes que se evaluarán mediante criterios del comité educativo de la institución, no sé, me ocurre. Entonces tú puedes después decidir a quién das y a quién no, ¿sí? Puede pasar, sí, puede resultar. Pero si tú dices desde un principio vamos a otorgar una beca del 100%, ¿ya? A un estudiante que se evaluará bajo diferentes criterios, lo primero que te van a decir los estudiantes es, bueno, ¿qué criterios? ¿Qué tengo que hacer para merecerme esa beca, para ganarme esa beca? ¿Sí? Entonces, si los criterios de evaluación son mejores notas, mejores calificaciones, no sé, y un poco de cosas más, ¿cómo le quitas después del 50% a este para darle al otro? ¿Mm? Es difícil, ¿no? Ahí tienes un gran dilema y es sobre hacer lo correcto o lo incorrecto, actuar con transparencia, actuar con justicia y actuar con equidad. Yo les digo, por ejemplo, a mí se me ocurre que se podrían empezar a implementar parámetros un poco más, no sé, equitativos, tratar de llegar a un punto medio, ¿sí? En donde el de mejores calificaciones evidentemente tiene derechos y méritos suficientes para ganarse una beca, pero a la vez debe cumplir con otros requisitos que justifiquen el otorgarle una beca eh, para estudiar. Ahora, por ejemplo, alguien me podía haber dicho, profe, pero podemos hacer también diferentes tipos de becas, ¿no? Hay becas académicas, becas deportivas, becas económicas, becas, no sé. Entonces, ¿qué tipo de beca es la que se va a otorgar? O generar diferentes programas de becas para quienes puedan acceder a las mismas, ¿ok? Pero miren, ese es un dilema ético, ¿sí? Ese es un dilema ético, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner otro caso, ¿ya? Para ir terminando. Un banco, una entidad financiera, ¿sí? Puede financiar un proyecto ambiental muy visible, hay prioridad en hacer ese proyecto, hay necesidades y hay muchas otras cosas, ¿ya? Puede hacer este proyecto ambiental en la ciudad
o puede ser un proyecto rural que impacte a una comunidad vulnerable, pero con menor visibilidad, como que nadie se va a enterar, es decir, actúo por intereses ¿qué? Propios en cuanto a imagen o en cuanto a responsabilidad social. Los dos son proyectos positivos, son buenos, pero el uno lo hago en un lugar como una ciudad en donde quizás beneficia a más gente por el volumen de personas que hay y porque es visible, ¿sí? Todo el mundo se va a enterar y todo el mundo me va a aplaudir, o me voy por el otro lado. Hago una obra quizás más significativa en una comunidad en donde prácticamente nadie va a darse cuenta de lo que hice. Me van a agradecer 100, no sé, 500, 1000 personas de la comunidad y no toda una ciudad, ¿sí? Entonces, a evaluar qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, ¿sí? Estos son dilemas comunes, más o menos lo que acabamos de poner, ¿sí? La selección de beneficiarios, a quién beneficio, la prioridad en acciones, es el caso que acabamos de plantear. Comunicación de fallos, un ejemplo, una empresa, por ejemplo, que implementa un programa de reciclaje, ¿sí? Pero no logra reducir la cantidad de plástico, ¿sí? Como se había prometido. Entonces estoy comunicando un fallo en mi programa, ¿ya? Algo que ya hemos mencionado. El uso de recursos financieros son dilemas muy comunes, ojo con esto, mucho cuidado, ¿ya? El destinar altos porcentajes, gasté más, gasté menos, era de gastar tanto, en fin. Y lógicamente el conflicto de intereses que les estaba mencionando, ¿ya? Luego viene una gestión, algunos beneficios de una gestión ética que va a ser muy importante, ¿ya? Porque fortalecen la confianza, incrementan la sostenibilidad de un proyecto o mejoran la reputación de una empresa o del proyecto como tal, ¿sí? Beneficios que hemos visto ya en algunas ocasiones y que pueden ser para la empresa, pueden ser para la sociedad, ¿sí? O pueden ser para los stakeholders, ¿sí? Es decir, beneficios para cada uno por separado, pero que no pierden relación unos con otros y que además hemos ya revisado en ocasiones anteriores, ¿sí? Como la reputación, la fidelización de clientes, la reducción de riesgos legales, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la empresa. En el caso, por ejemplo, de los stakeholders, es decir, los grupos de interés, una mayor participación en lo que estamos haciendo, les interesa más lo que estamos haciendo, les tomamos más en cuenta y se ven involucrados de una manera mucho más agradable, mucho mejor. Hay una generación de valor compartido porque tus logros son los míos. Si estamos compartiendo recursos, compartiendo inversión, compartiendo ideas, entonces también compartamos el éxito, ¿sí? La confianza, la lealtad, se generan relaciones, se afianzan relaciones, inclusive a largo plazo. Y el tema de una gestión ética también importante para la sociedad, que como hemos visto, sociedad también, pues el desarrollo social que puede generar una acción de estas es muy importante para los niños, para adolescentes, para adultos, para gente que necesita apoyo, para gente que está, no sé, inmersa en problemas de salud, en mentales, psicológicos, de adicciones, en fin, todo ese tipo de cosas pueden ayudar en el plano social mientras nosotros especifiquemos exactamente qué tipo de programa es el que vamos a realizar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, señores, sobre el tema del día de hoy? ¿Cómo implementar la ética en la gestión de proyectos? Y sobre todo la toma de decisiones, que también es un tema que ya veremos un poco más adelante de manera más detallada, mucho más a fondo. Bueno, preguntas entonces. A ver, señores, ¿alguien alguna duda? Estamos llegando ya al cierre por hoy. ¿Dudas, preguntas, consultas? Caso contrario, terminamos por hoy miércoles. ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, me alegro entonces que no hayan dudas, chicos. Me alegro bastante. Espero que los conceptos queden muy claros. Por el momento no van a haber más tareas que la que envié el día de ayer, ¿sí? Pero para el día viernes sí les aconsejo que vengan un poquito preparados porque vamos a tener algunas sorpresitas, ¿ya? Algunas cositas interesantes. Hecho, chicos, una vez más, gracias a todos. Vayan nomás ya a descansar. Nos vemos mañana, ¿ok? Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. También Hasta mañana, profe. Chao, chicos, que pasen bien, descansen.